Noviembre de 1974. En un cine de Hollywood, el público observa una película de desastres. Pero la verdadera tensión no está solo en la pantalla. Sobre las cabezas de los espectadores, una red gigante cuelga del techo. Sí, una red enorme, de lado a lado. Su único propósito es evitar que los trozos de yeso, desprendidos por las vibraciones violentas de la sala, caigan sobre la multitud. Y lo más fascinante es que no se trataba de un fallo estructural del edificio. Era exactamente por lo que esa gente había pagado su entrada. Es una imagen que, hoy en día cuesta asimilar con las normas de seguridad que tenemos. Pagar por sentarse en una butaca sabiendo que la infraestructura del propio recinto literalmente podría venirse abajo. Un disparate absoluto. Es la antítesis de la seguridad moderna, desde luego. Hola, y damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo aquí en Entre Líneas. Hoy vamos a desgranar una cinta que sacudió los cimientos del entretenimiento, literalmente. Hablamos de la película Terremoto, dirigida por Mark Robson en 1974. Una obra clave del cine de catástrofes. Exacto. Y bueno, para esta inversión hemos revisado artículos retrospectivos, tratados técnicos sobre acústica y registros financieros de los estudios. La premisa de la película es sencilla. Un seísmo masivo destruye la ciudad de Los Ángeles y seguimos a varios personajes intentando sobrevivir. Sí, el clásico formato de reparto coral enfrentándose al desastre. Pero nuestra misión hoy no es resumir ese guión. El objetivo es destripar los secretos, esa ingeniería extrema y los desastres entre bastidores que convirtieron a esta cinta en un evento fisiológico sin precedentes. Porque la historia detrás de las cámaras es una cadena de decisiones inverosímiles. Absolutamente. Y para entender cómo se llega a instalar redes en los techos de los cines, hay que comprender que el desastre empezó mucho antes de encender las cámaras. Las primeras réplicas, digamos, se sintieron en los despachos de los ejecutivos. Vamos a ir por partes, porque la premisa no surgió de la nada, fíjate. La chispa inicial provino de un trauma colectivo muy real. Un evento que demostró a los productores que el miedo sísmico era algo universal. Así es, nos remontamos a 1971. Hubo un seísmo real, el de Silmar, en el Valle de San Fernando, California. El productor Jennings Lang estaba en la zona y vio a su propio hijo esconderse debajo de un pupitre siguiendo los protocolos del colegio. Madre mía, qué angustia. Claro, esa imagen de vulnerabilidad extrema fue el detonante. Lang comprendió que un terremoto, a diferencia de un avión secuestrado o, un barco hundiéndose, no discrimina. No requiere que los personajes tomen una mala decisión o se vayan de viaje. El peligro va a buscarles a su propia casa. Y claro, para capturar un miedo de esa escala, el estudio decidió apostar a lo grande, contratando a Mario Puzo, que estaba en la cima del mundo tras El Padrino. Pero aquí la película da un giro, porque la maquinaria de Hollywood chocó contra sus propias limitaciones. Vaya que sí. Según las fuentes, Puzo entregó un guión, pero de repente desapareció del proyecto. A ver, ¿qué ocurre exactamente ahí? Porque resulta rarísimo que un estudio contrate a una estrella de la escritura para luego dejarla escapar. Bueno, no fue una decisión creativa en absoluto, fue puramente contractual. El borrador que entregó Puzo en el 72 era expansivo, casi inabarcable. Presentaba decenas de tramas entrelazadas que requerían destruir prácticamente toda la geografía de Los Ángeles. O sea, un presupuesto infinito. Claro, rodar eso en los 70s habría quebrado a cualquier estudio. Pero antes de que pudieran obligarle a reescribirlo, Paramount ejecutó una cláusula ineludible que reclamaba a Puzo para escribir El Padrino Parte 2. Ah, claro, se lo llevaron. Se lo llevaron, sí. Así que el guión quedó huérfano. Universal tuvo que improvisar y contrató a George Fox, que era un redactor de revistas, para que junto al director redujera la historia a algo financiable. Lo cual nos lleva a una dinámica que, siempre resulta fascinante en el cine de esa época. Una vez que el texto está debilitado por las reescrituras y la falta de dinero, quienes toman el control son las grandes estrellas. El ego de un actor principal podía dictar la reescritura completa de la lógica de la historia. Y tanto. Y Charlton Heston, que era el protagonista absoluto, tenía exigencias muy específicas sobre cómo debía terminar su personaje. Cuéntame eso porque es buenísimo. A ver, Heston era un maestro en entender cómo funcionaba el estrellato. En el borrador reescrito, su personaje sobrevivía a la catástrofe. Era la convención estándar del héroe, salvar el día y salir caminando. Lo típico, vaya. Exacto.
Sin embargo, él exigió a los productores cambiar el final para tener una muerte heroica. Exigió perecer arrastrado por las aguas en unas alcantarillas intentando salvar al personaje de Ava Gardner. Que era su esposa en la ficción. Sí, su esposa. A pesar de que el propio guión establecía durante toda la película que su matrimonio era un fracaso absoluto. Es un movimiento calculadísimo. Él sabía que la supervivencia se olvida rápido. Pero el martirio, eso resuena en la audiencia. Quería el impacto emocional solo para él. Por supuesto, pura estrategia de actor. Y mientras Huston rediseñaba el dramatismo para lucirse, otros actores simplemente jugaban con el sistema. El contraste con Walter Matthau es hilarante. Las notas de producción detallan que aceptó un cameo gratuito interpretando a un borracho en un bar, pero con una condición surrealista. Esa anécdota es fantástica. Exigió aparecer en los créditos finales bajo el seudónimo de Walter Matuszkanchanskagi. Impronunciable. Total. Era una excentricidad suya. A Matthew le divertía muchísimo inventar historias rocambolescas sobre sus propios orígenes cuando le hacían entrevistas, y logró colar esta broma privada en los créditos de una superproducción millonaria. Es un reflejo clarísimo de la falta de control que el estudio tenía sobre los detalles en medio de todo ese caos. Y ese caos narrativo tiene una consecuencia directa. Si el guión es un parche dictado por contratos rotos y egos enormes, la responsabilidad de hacer que la audiencia se lo crea recae por completo en los efectos visuales. 100%. Tenían que compensar las carencias de la historia con un espectáculo abrumador. Y aquí es donde entra la figura de Albert Whitlock. Un nombre clave. Clavísimo. Él fue el encargado de crear los escenarios destruidos mediante la técnica de pintura mate. Hablamos de más de 70 pinturas individuales realizadas sobre paneles de cristal. Que se dice pronto. Sí. Pero lo que distingue a Whitlock no es solo la cantidad, sino su profunda comprensión de cómo funciona el cerebro humano, de la percepción visual. Exacto, porque las fuentes destacan que él no buscaba un fotorrealismo perfecto, de ese que hoy en día obsesiona a los artistas digitales. Él empleaba una técnica casi impresionista. ¿Cómo funciona esta ilusión óptica exactamente? Pues, funciona explotando las limitaciones de nuestro propio ojo. La fóvea, que es el centro de nuestra visión, enfoca de forma nítida a los actores que se están moviendo. Todo lo que está alrededor de ellos entra en el ámbito de la visión periférica. Que es mucho más borrosa. Eso es menos precisa y el cerebro tiende a buscar patrones reconocibles para rellenar los huecos. Whitlock dejaba partes del cristal transparentes para que la cámara captara la acción real de la gente corriendo. Ya. Y pintaba el resto con trazos sueltos que sugerían humo, fuego y escombros. Al iluminar bien ese cristal y superponerlo, el cerebro asume que esos manchones son rascacielos reales derrumbándose. Es brillante. En lugar de dibujar cada ladrillo, le da a tu mente los ingredientes para que construya el ladrillo por sí sola. Pero claro, la pintura no basta para mostrar el colapso. Hubo que destruir cosas físicas. Glenn Robinson supervisó las miniaturas, incluyendo una presa gigantesca de 15 metros. Y aquí es donde todo se me complicó, pero para bien. Tomaron una decisión técnica que les valió el Oscar. El gran problema de las maquetas en los 70 era la iluminación en los platos cerrados. Que se nota mucho que es falso, ¿no? Se nota muchísimo. La luz artificial decae muy rápido y crea sombras extrañas que delatan que el objeto es una miniatura. Así que Robinson decidió sacar esa presa de 15 metros al exterior, al sol real de Los Ángeles. Fíjate qué solución. El sol actúa como una fuente de luz infinita. Los rayos caen paralelos y creen las mismas sombras duras que tendrían sobre un edificio a escala real. Esa coherencia lumínica es la que engaña por completo al ojo. Increíble. Pero luego pasamos a la escala humana. Y aquí es donde las fuentes me dejan perpleja. El informe de producción menciona a 141 especialistas contratados. 141. Una cifra histórica. Sin herramientas digitales para borrar cables o generar dobles por ordenador. Había seres humanos cayendo desde casi 20 metros de altura sobre colchonetas de aire muy básicas. Se reportaron un montón de lesiones reales durante el colapso del set. Es que el nivel de riesgo físico era altísimo. Se exigía una fisicalidad que rozaba, la negligencia directamente. Estaban rodeados de escombros de verdad, agua a presión, estructuras inestables. Lo cual me obliga a plantear una gran contradicción. Si tenemos a un equipo capaz de dominar la óptica impresionista, de iluminar maquetas con luz solar para lograr un realismo impecable y de arriesgar vidas humanas para capturar caídas auténticas,
¿Cómo se explica la chapuza del ascensor? ¡Ay, el ascensor! Para quienes no lo recuerden o no lo hayan visto, hay una escena donde un ascensor cae al vacío y la sangre que salpica la pantalla está literalmente dibujada a mano. Sí, es animación pura y dura. Parece sacada de un cortometraje infantil. ¿Cómo se permite que algo así llegue al montaje final de una superproducción? Cabina del ascensor con especialistas dentro y detonar bolsas de sangre falsa a alta presión justo en el impacto. Sonaba bien en papel. En papel sí, pero el set era demasiado peligroso. Tras varios intentos fallidos con gente herida de verdad y muchos retrasos, el estudio cortó el grifo. Dijeron, se acabó. Se quedaron sin tiempo para rodarlo de forma segura. Así que la solución en postproducción fue coger un fotograma fijo de la cabina y pintar manchas rojas frame a frame, acercándose a la lente. Es un contraste brutal con el resto de la peli. Muestra las costuras de la industria de una manera muy cruda. Exactamente. Y este tipo de carencias visuales, sabiendo que no podían mostrar una destrucción impecable, empujó a los productores a buscar una solución fuera de la pantalla. Y esto llevó a algo que nadie esperaba. Así es. Si no podían convencer a los ojos del público, necesitaban convencer a sus cuerpos. Necesitaban generar una respuesta fisiológica que distrajera de cualquier fallo visual. Así nace el famoso Sensurround. Y aquí es donde la cinta pasa de ser una simple curiosidad visual a un hito de la ingeniería acústica. El Sensurround, desarrollado junto a la empresa Cerwin Vega. Y no hablamos del típico sonido envolvente donde escuchas un coche pasar por detrás de ti. Hablamos de frecuencias subaudibles, entre 15 y 35 hercios, emitidas a 120 decibelios. Una barbaridad. Para entender la magnitud de esto hay que observar la física del sonido. Una onda sonora de 15 hercios tiene una longitud inmensa, de más de 20 metros de largo. Esto significa que no choca contra los objetos, los atraviesa. ¡Wow! El oído humano apenas registra esa frecuencia como un sonido real. El cerebro lo interpreta como presión barométrica. Es como si, en lugar de lanzarte piedrecitas que hacen ruido al chocar, te atravesara una ola enorme. La ola no la escuchas, simplemente te levanta, te mueve las entrañas, pasa por alto el tímpano y te resuena directamente en el pecho. Pero a ver, si es inaudible, ¿cómo sabía el proyeccionista cuándo encender esa máquina? Estaba todo automatizado de forma muy ingeniosa. La pista de audio de la película contenía tonos de control, unas frecuencias imperceptibles. Cuando el proyector leía esos tonos, enviaba una señal que encendía unos generadores de ruido rosa, y estos alimentaban unos amplificadores masivos conectados a altavoces gigantes. ¿Que desplazaban cantidades de aire descomunales hacia las butacas? ¿Hacia la gente? Sí. Tan masivo era el desplazamiento que provocó consecuencias estructurales de verdad. De ahí la red en el cine de la que hablábamos al principio. Las ondas agrietaban el yeso de los techos. Pero es que los informes de daños colaterales rozan el absurdo. Hay un dato sobre una tienda de mascotas en Billings, Montana, que me dejó helada. Es una locura. Resulta que las ondas de baja frecuencia se transmiten súper bien a través de estructuras sólidas y de los líquidos. La presión acústica generada por el cine viajó por los cimientos hasta una tienda de mascotas que estaba al lado. Y fíjate lo que pasó. El cambio drástico de presión en el agua de los acuarios reventó las vejigas natatorias de los peces dorados y los mató a todos. Pobres peces, madre mía. Y en otra ciudad leí que una tienda de porcelana tenía que desmontar sus estanterías cada tarde para evitar que las vibraciones hicieran añicos los platos y las copas. Por no hablar de la pesadilla para los propios cines. Quienes pagaban su entrada para ver el drama reposado de El Padrino parte 2 en la sala de al lado, veían cómo las paredes temblaban y el estruendo tapaba los diálogos de Al Pacino. Claro, es que los cines de los 70 no estaban diseñados con el aislamiento acústico que tenemos hoy. Las paredes vibraban como si fueran papel. Pero a pesar de las quejas y los daños, la industria tomó nota. El Sensurround demostró que el público quería sentir físicamente el sonido. Y de ahí viene todo lo actual. De ahí mismo. Esa es la génesis directa del concepto del subwoofer que tenemos en casa. La idea de tener un canal exclusivo para las bajas frecuencias y aportar peso a una escena nace de este experimento loquísimo. Pasó de ser un truco publicitario a un estándar en cualquier salón. Sin embargo, el éxito comercial de la película generó una sed de ganancias que terminó por desafiar no solo a la ingeniería, sino a la propia ciencia. Empezando por la premisa central que vendían: un seísmo de magnitud 9.9 en Los Ángeles. Que desde el punto de vista geológico es una aberración. La escala de Richter es logarítmica. Cada número representa una liberación de energía 32 veces mayor que la anterior. O sea, un salto bestial. Bestial. Y la falla de San Andrés es de tipo deslizamiento. No tiene la profundidad ni la fricción para acumular energía para un 9.9.
La corteza terrestre se fracturaría mucho antes, en torno a un 8 o un 8.2 como máximo. 9.9 equivaldría a detonar decenas de miles de armas nucleares a la vez bajo la ciudad. El nivel de destrucción no dejaría supervivientes para contar la historia. Pero bueno, la exactitud científica nunca ha frenado a Hollywood. Lo que sí manchó la historia de esta película fue lo que pasó un par de años después, cuando el experimento migró a la televisión. En la versión televisiva. La cadena NBC compró los derechos para emitirla en un evento especial de 2 noches. Pero el problema matemático era evidente. Una película de 2 horas no rellenaba todo el espacio publicitario que habían vendido. ¿Les faltaba metraje? Les faltaba mucho metraje. Nada. Rodar 30 minutos de relleno completamente inconexos 2 años después de haber terminado la película original. Convocaron a parte del reparto secundario. Pero claro, la continuidad estética era un desastre. Los actores habían cambiado, sus cortes de pelo eran otros. Tuvieron que ponerles unas pelucas espantosas para intentar disimular que estábamos en 1976 y no en el 74. Y las tramas añadidas rozan la comedia. Hay un arco entero sobre una joven pareja discutiendo en un avión, que da vueltas en el aire incapaz de aterrizar porque el aeropuerto está destrozado. No interactúan con nadie, no aportan nada, solo consumen minutos de reloj. Es la definición perfecta de estirar el chicle. Literal. Pero la curiosidad final, la que verdaderamente revela la paranoia de la época, no es este metraje extra. Es el intento de llevar el Sensurround a las casas mediante un experimento de radio. Ese es posiblemente el intento más fascinante y fallido de tecnología de la década. La NBC quería replicar esa vibración del pecho en el salón de casa. Su brillante idea fue transmitir la pista de los graves extremos a través de emisoras locales de radio FM. O sea, la instrucción para la audiencia era encender el televisor y a la vez encender su equipo de radio en el salón, sintonizar la emisora y dejar que la casa temblara. Exacto. Y ojo, la teoría detrás de esto era correcta. La frecuencia modulada puede transportar frecuencias muy bajas sin perder tanta calidad. El fallo crítico, sin embargo, estaba en los aparatos de la gente. Claro, no tenían equipos profesionales. ¿Qué va? En esa época, el espectador medio no tenía un sistema de alta fidelidad masivo en casa. Sintonizaban la emisión en radios portátiles pequeñas o en el transistor de la cocina. Y aquí volvemos a la física pura. Para generar una onda de 15 hercios necesitas mover una cantidad de aire colosal. Un altavoz de 10 centímetros de una radio de cocina es físicamente incapaz de desplazar ese oxígeno. En absoluto. Cuando esa señal profunda llegaba al pequeño cono del altavoz, el mecanismo intentaba vibrar a un nivel para el que no estaba diseñado. El resultado, una saturación inmediata. En lugar de sentir un terremoto, millones de espectadores en sus casas solo escuchaban un chirrido metálico, un zumbido de distorsión insoportable que arruinó la película. Lo cual nos da un cierre maravilloso sobre este momento histórico. Este experimento de la NBC no fue solo un error técnico, es el reflejo del terror que la industria del cine sentía frente al dominio de la televisión. Estaban tan desesperados por demostrar que podían meter el espectáculo de la sala de cine en el salón de casa que terminaron demostrando las leyes inmutables de la física acústica. Hay experiencias que sencillamente no caben en un salón. Es una síntesis perfecta. Si miras el recorrido completo, Terremoto es un monumento a la resolución de problemas por fuerza bruta. ¿Que el guión falla? Pues recurren a la pintura ilusionista de Whitlock. ¿Que la ilusión se queda corta? Pues inventan armas acústicas como el Sensurround para, básicamente, agredir al espectador. Convirtieron ir al cine en una prueba de resistencia física. Y esto nos deja con una reflexión final de cara a cómo consumimos entretenimiento hoy en día. Hoy la industria persigue la inmersión absoluta, pero lo hace eliminando el entorno. Se busca el aislamiento mediante gafas de realidad virtual opacas, auriculares que cancelan el ruido y algoritmos diseñados para consumir en soledad. Hemos creado una burbuja perfecta, sin distracciones. Muy aséptica, sí. Pero al recordar esta historia, ese polvo cayendo de la red del techo, las paredes temblando y los peces de la tienda sufriendo las consecuencias, cabe preguntarse, ¿no hemos perdido algo irreemplazable al abandonar ese caos físico? Esa vulnerabilidad colectiva frente a unos altavoces desbocados generaba un recuerdo imborrable, algo que ninguna simulación digital solitaria podrá replicar jamás. Desde luego era otra forma de vivir el cine. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Os recordamos, a quienes nos seguís habitualmente en Entre Líneas, que tenemos un área para miembros del canal con ventajas exclusivas y contenido adicional al que podéis echar un vistazo. ¿Qué opináis de estas locuras de los años 70? Os leemos en los comentarios. Hasta la próxima.